Cómo eliminar el moho u hongos y bacterias definitivamente de tu casa. Existen varias causas que originan este problema en los interiores de las casas o lugares cerrados como sótanos, áticos o bodegas. Generalmente son lugares que no tienen ventilación ni luz natural del sol. Lo primero que debes saber es que el moho suele aparecer en paredes con exceso de humedad. De ahí que este hongo se extienda rápidamente en estancias oscuras donde no incide la radiación solar, como es el caso de los baños, cajoneras, el mobiliario e incluso en la ropa o el colchón. El moho en paredes suele adoptar distintas formas y colores, siendo las manchas verdosas y negras las más comunes, todas ellas perjudiciales para nuestra salud respiratoria y en la mayoría de los casos responsables de muchas de nuestras alergias dentro del hogar. Mantener limpias las paredes es fundamental para nuestro bienestar. Por ello, cuando aparecen manchas de humedad en casa, nos preocupamos. Es bueno hacerlo, ya que en espacios donde la humedad está presente, como por ejemplo en baños o habitaciones sin ventanas, pueden aparecer serios problemas que incluso comprometen nuestra salud, como ya dijimos. Pero, ¿por qué aparecen las humedades? Tipología y características. Si dentro de tu hogar ya existe alguna mancha verde o negra de moho en la pared, puede haberse formado por varios motivos. A continuación, listamos los tipos de humedades más comunes en casas que es necesario controlar. Humedades por filtración, producidas por fugas de agua que provienen de alguna tubería rota o desgarrada. Es vital solucionar de raíz la fuga para evitar que se siga perdiendo agua y esta acabe dañando nuestras paredes con moho negro perjudicial para la salud. Reparar inmediatamente las filtraciones en los techos, las ventanas y las tuberías. Emplastar o poner revoque al exterior de las paredes que están en contacto con el exterior o intemperie, humedad y lluvias. Esto incluye impermeabilizar techos y pintar paredes después de emplastar. Repara los desperfectos superficiales. Esto aplica si en tu pared tienes acabados de yeso. Es recomendable raspar con la ayuda de una espátula las zonas afectadas por el moho. De esta manera se consigue retirar el hongo del yeso de la pared y sanar por completo el problema de humedad en casa. Si es muy grave el problema en acabados de yeso, se recomienda reemplazar toda la hoja de yeso afectada. Esto aplica para las casas que son de madera que tienen interiores de hojas de yeso. A continuación, aplica un emplaste antihumedad para reparar los desperfectos, extendiendo previamente una imprimación fijada, dejar secar el tiempo indicado por el fabricante y lija el acabado final. Pinta para un mejor acabado. No olvides comprar alguna pintura anti-moho para repasar la pared y dejarla completamente restaurada. El acabado será tan espectacular como así tus habilidades te lo permitan. Humedades por condensación, producidas por el contraste de temperaturas entre la estancia y sus paredes. Es el tipo de humedad más habitual en zonas de baño. El calor que desprende la ducha calienta el lugar y entra en conflicto con la temperatura más fría de las paredes. Esta diferencia de temperatura produce esta tipología de humedad. A su vez, los electrodomésticos de casa que produzcan vapor de agua, como lo es hervir agua en la estufa, cocinar alimentos sin taparlos, incluso tener una lavadora y una secadora dentro de la casa sin tener conectado el tubo de escape de vapores de agua de la secadora. Es obligatorio ventilar las áreas donde se ducha, donde se lave ropa y donde se cocine. Limpiar y secar por completo después de una inundación incluye secar al máximo la área afectada. Incluye ventilación cruzada de ventana a ventana, como ya dijimos, y además no olvidar abrir puertas traseras, ventanales y lo más importante, tener un extractor de aire en la parte más alta de la habitación donde se genere más humedad, en este caso en los baños donde nos duchamos. Esto es porque todo el vapor de agua caliente que se genera en la regadera siempre de los siempre tiende a subir y concentrarse en la parte más alta de cualquier habitación o construcción o baño, para lo cual si nosotros colocamos un extractor de aire en la parte del techo del baño o habitación, esto hace que todo el vapor de agua que sube de forma natural al techo en forma de condensación, esta pueda salir automáticamente, evitando que se concentre y que se quede la humedad pegada en las paredes y al techo sin poder evacuarse del lugar. Esto, con el paso de los días sin tener un extractor instalado, es seguro que vas a tener moho, humedad y hongos. A su vez, es ultra necesario tener presencia de luz natural en toda la casa, ya que el moho le favorece la oscuridad, la humedad y la falta de ventilación. Si puede ser ventilación natural de ventanas o extractores de los que dan vueltas solos en los techos, esos se conectan con un tubo a los baños, eliminando el vapor de agua que subirá automáticamente por naturaleza de la física y que se va a concentrar siempre en las partes más altas de los cuartos, habitaciones o baños. Este extractor va a eliminar el vapor de agua y los malos olores del retrete o de la taza. El tener un extractor eólico es mejor porque así no generas tanto gasto en consumo de electricidad o gas al prender extractores eléctricos o ventiladores de aire intentando deshumedecer la casa. Los extractores tienen gran capacidad de extracción y varios usos. Pueden extraer desde vapor de agua de duchas calientes, calor extremo de habitaciones que están en contacto directo con el sol en temporadas intensas de mucho calor. También pueden conectarse y extraer el humo de las chimeneas en temporadas de frío. Y también pueden conectarse a hornos de concreto o barro tipo hornos de cabaña. Ventajas de tener este tipo de extractores eólicos: tienen bajo mantenimiento. Los aspiradores eólicos no consumen energía
energía eléctrica ni combustible, funcionan por la limpia y pura acción del viento, instalación rápida y limpia, sin obras complicadas y sin necesidad de conexiones eléctricas, funcionan las 24 horas del día, existe una amplia gama de modelos, son muy silenciosos y de bajo nivel sonoro en los giros, son impermeables y fácilmente adaptables a cualquier tipo de cubierta. Este tipo de extractores se activan cuando el viento es de tan solo 2.5 km por hora, también se activan por acumulación de calor al interior del sitio o del lugar, se activan también y entran en funcionamiento con solo 3 grados centígrados de diferencia de la temperatura que hay en el interior del extractor a la diferencia de temperatura que existe a las afueras del extractor. Este tipo de extractores eólicos están reforzados en la parte superior, de afuera, en la turbina y también de adentro. Evitan la entrada del agua del exterior hacia adentro e incorporan en la turbina unas aletas solapadas y con hendiduras que dirigen las gotas del agua hacia el exterior, impidiendo así por tanto su entrada del agua, brisa o neblina hacia el interior. Este tipo de extractores eólicos los hay desde aluminio, acero inoxidable, lo que garantiza su funcionamiento y durabilidad. A su vez también este tipo de extractores se pueden encontrar con bases cuadradas o octagonales y rectangulares y se fabrican según la medida de cada instalación. Aquí tenemos esta otra modalidad del extractor eólico giratorio, el cual incorpora un panel fotovoltaico que le permite trabajar en máximas revoluciones cuando hace sol y no hace viento. El panel fotovoltaico genera energía que el motor lo utiliza para mover la turbina sí o sí, aunque no haga viento en ciertas temporadas del año. La gran ventaja de este modelo es que no requiere de conexiones eléctricas para su funcionamiento. Su instalación es muy sencilla, como un extractor eólico giratorio industrial o convencional. Este tipo de sistema de extractor eólico con panel fotovoltaico aprovecha la energía del viento o del sol para su funcionamiento eólico automático. Creo que con solo hacer este método del extractor se eliminan muchos de los problemas que tiene la comunidad de internet. Humedades por capilaridad, causadas por un proceso natural que facilita que el agua y las sales minerales del subsuelo asciendan a través de los poros y capilares de los materiales con los que están construidas las paredes de una vivienda. Para solucionar este problema se debe realizar un trabajo de emplaste y aislamiento de humedad. La inyección de resina se considera uno de los mejores tratamientos para las humedades por capilaridad a largo plazo. El objetivo de esta técnica es evitar que el agua no suba por los muros desde abajo de la tierra, traspasando los cimientos de la estructura principal de una vivienda, y requiere primero hacer varias perforaciones sobre la pared afectada por la humedad. Las perforaciones deben ser en una línea recta horizontal con un taladro y una broca que sea la más adecuada. La perforación debe tener como mínimo 2 centímetros de profundidad sobre la pared, dependiendo del tipo de pared, ya sea pared de concreto sólido con piedra, o también le llaman pared de piedra ahogada, o pared de ladrillos o pared de bloques. Dependiendo del tipo de pared es el tipo de broca que se va a utilizar. Una vez los agujeros ya realizados cada 10 o 12 centímetros, en cada agujero se deberá inyectar el producto de resina química expansiva. El efecto de las inyecciones de resinas para las humedades se nota desde el principio. Los poros tienen una tensión interna que absorbe el agua del terreno y provoca su ascensión o subida por los muros. Al tratar estos poros con una sustancia química, la tensión se invierte y genera el efecto opuesto, es decir, que el agua en vez de ascender va a descender, va a bajar. Lo ideal es que las inyecciones se sitúen lo más cerca del suelo para tratar de evitar las humedades capilares desde su origen. El objetivo del tratamiento de inyección de resinas para las humedades es alcanzar el máximo número de poros, generando a lo largo del muro una barrera que impide que el muro siga absorbiendo agua. Después de inyectar la resina satisfactoriamente, será necesario emplastar o revocar el muro hasta dejar la superficie lisa. Después, tratar el muro con pintura antihumedad o antimoho. Si no te es posible conseguir ninguna de estas dos opciones, con que consigas y apliques una pintura brillosa, será más difícil que surja el moho por condensación desde el interior del sitio, debido a que la pintura brillosa es menos porosa que la pintura sin brillo. La pintura opaca o sin brillo es más porosa y por lo tanto permite que la humedad que se genera, ya sea al exterior o al interior de un sitio, se filtre por los mismos poros. Otro consejo: en los baños donde exista ducha caliente, es ultra necesario tener pintado con algún tono de pintura brilloso para evitar poros y así más fácil poder estar limpiando. A continuación retomo el tema de la humedad por capilaridad, ya que para evitar este problema desde la construcción es necesario poner materiales plásticos como lonas, bolsas para proteger los cimientos de una construcción. El material plástico iría antes de colar el cemento en emparrillados de cimentación, o mejor conocidas como zapatas, dados o cubos. Estos son los puntos más bajos de la cimentación de una casa y es necesario que todo el cemento no esté en contacto directo con tierras húmedas, y es por aquí por donde pudiera filtrarse la humedad hacia la vivienda con el pasar de los años. Ya sabes que tener un ambiente demasiado húmedo en casa puede originar moho en las paredes, pero tener un clima demasiado seco aumenta la cantidad de ácaros y polvo en nuestras estancias. La mayoría de los mohos mueren a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, que es generalmente la temperatura de un refrigerador normal, pero muchos mohos se mantienen dormidos en esas temperaturas, continuando con su crecimiento cuando la situación es más favorable para ellos. Algunos incluso sobreviven al congelamiento. ¿Cómo saber si usted tiene un problema de moho? Las grandes invasiones de moho por lo general se pueden ver y oler. El moho generalmente se parecen a pequeñas manchas moteadas esparcidas sobre cualquier superficie y pueden ser del color negro, verde, blanco,
blanco, rosa, naranja o cualquier otro color. Tienen un aspecto asqueroso de sensación resbaladiza con manchas viscosas. El reparar o el dar mantenimiento a las filtraciones del exterior de una vivienda es muy importante. El emplastar o colocar revoque en construcciones antiguas con paredes de ladrillo o bloques porosos que dan al exterior de las casas. Esto se hace para eliminar poros, grietas, fisuras que dan paso a posibles filtraciones de agua que van creando humedad al interior de dicha pared, con un gota a gota que no se puede ver a simple vista hasta que ya se presenta el moho con olores y colores muy desagradables. Como ya dijimos, es extremadamente necesario eliminar humedades del exterior hacia el interior de un hogar, como asimismo no generar, producir o causar ningún tipo de humedad dentro del hogar sin la ventilación adecuada en toda la casa. Si puede ser ventilación natural de ventanas es mejor, porque así no generas tanto gasto en consumo de electricidad o de gas al prender extractores o ventiladores o deshumidificadores de aire intentando deshumedecer la casa. El tener 30 minutos diarios de luz natural del sol combinando con 30 minutos diarios en ventilación de aire de lo que es ventanas es el mejor remedio para prevenir la propagación de hongos y moho dentro de una casa. Efectivamente, lo mejor para quitar el moho de las paredes es mezclando cloro y agua en un recipiente de atomizador o botella de refresco limpia. Si vas a usar una botella, es recomendable perforar con un clavo o picahielo o taladrar con broca la tapadera de la botella. Se recomienda hacer varios orificios en la tapa de la botella, esto para crear un efecto de chorro en cascada tipo regadera cuando lo apuntemos hacia una pared. Teniendo el recipiente listo, colocar una parte de cloro y 3 partes de agua en un recipiente, aplicando esta solución en la superficie o pared y dejar actuar esta solución por unos minutos para neutralizar o ir debilitando la bacteria del moho. Después de dejar actuar el cloro por unos 10 o 15 minutos en la pared, conseguir un trapo o esponja para frotar en círculos en la zona afectada. Muy importante, tirar a la basura y sacar de la vivienda los trapos o esponjas que se usan en este proceso de limpiar el moho para evitar posibles propagaciones de bacterias nuevamente en un futuro. El estar libre de moho y hongos en tu hogar es tener mejor salud y evitar enfermedades respiratorias en un futuro para ti y toda tu familia o compañeros de habitación. A su vez, también es muy importante cuidar a las personas con problemas de asma. Otros estudios recientes parecerían indicar una relación potencial entre la exposición temprana al moho y la aparición del asma en algunos niños. Incluso mejorar las condiciones de una vivienda pueden reducir la probabilidad del asma y de las alergias respiratorias en cualquier persona, no solo niños. Muy importante al utilizar el cloro, con mucho cuidado y con las debidas precauciones, protegiendo tus ojos con unas gafas transparentes y proteger la nariz con un cubrebocas y usar guantes no porosos de plástico cuando se realice el proceso de limpiado con cloro, en especial si es un lugar cerrado donde no hay mucha ventilación y si no hay ventanas. Recomendable es colocar un ventilador y abrir puertas y ventanas para permitir el paso de aire limpio y fresco a la vivienda. Otra precaución al aplicar cloro en paredes o superficies, tratar de hacerlo por las mañanas para tener tiempo suficiente para que se vayan todos los olores que despide el cloro, sin olvidar dejar abiertas ventanales y portones para así mismo a su vez dejar entrar la mayor cantidad de sol y aire que se pueda. También es importante mover los muebles de tu casa de vez en cuando, aprovechando para colocar los muebles de una forma diferente cada vez que los reubicas, y al mismo tiempo podrás aprovechar para ir limpiando detrás, debajo y por encima de los muebles, pisos, techos, paredes, esquinas, recovecos y todo aquel espacio pequeño donde se pueda acumular humedad por cambios de temperatura. Detrás de la cama, en fin, mover todos los muebles periódicamente cada determinado tiempo para desinfectar espacios dentro de tu hogar. No olvidar verificar tuberías de agua que pudieran estar goteando y creando problemas de humedad en los baños, regaderas, tinas, piscinas o albercas, y en las cocinas. Son los lugares donde más se propaga y nace el moho. Utilizar el aire acondicionado o deshumidificador durante los meses más húmedos, como lo es en tiempo de frío y de lluvias. Asegúrese de que su casa tenga suficiente ventilación en la cocina y el baño. Use extractores de aire que ventilen hacia el exterior de su casa. Asegúrese de que su secadora de ropa ventile el aire caliente hacia el exterior de su casa. Esto es debido a que la humedad de la ropa de la secadora se convierte en vapor de agua y necesita ser expulsada fuera de la casa. Repare las filtraciones en el techo, las paredes o las tuberías de su casa para que el moho no tenga humedad para crecer. Piense en la posibilidad de no usar alfombras en cuartos o áreas como baños, sótanos, que puedan tener mucha humedad, dicha humedad que favorece a la existencia de hongos, moho y toda clase de bacterias. Tratándose de alfombras o ropa húmeda dentro de casa, retire, lave y ponga a secar en el sol o en un tendedero ventilado si es temporada de lluvias. Sustituya o elimine los tapetes que se hayan empapado y no se puedan secar inmediatamente. Recordar mantener las ventanas abiertas durante un lapso generoso del día, ya sea media hora, solo para ventilar el sitio. Pero a todo esto, ¿cuál es el moho más peligroso? Se le llama Aspergillus. Este género de moho crece en todo el mundo y es uno de los mohos más frecuentes en los hospitales. Sus esporas pueden desencadenar una reacción alérgica en algunas personas. Aspergillus es tan abundante que probablemente sea imposible evitar respirar al menos algunas de sus esporas. Por ello favorece el uso de cubrebocas en climas no controlados o desconocidos, incluyendo la intemperie, sobre todo en tiempos de frío, que es cuando más existe humedad. La vida útil de cada cubrebocas convencional va desde usarlo unas 6 u 8 horas
verduras, desecharlo incluso antes si este tiene mucho vapor de agua, tirarlo al bote de basura y usar uno nuevo. El crecimiento de los microorganismos está estrechamente relacionado con la temperatura, humedad y falta de luz del sol. Existen algunos trucos de internet y remedios caseros para retirar el moho de tu casa. El vinagre blanco tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas que eliminan el moho de la pared. Aplícalo en la zona infectada, dejar actuar unos minutos y retirarlo con ayuda de una esponja, cepillo o trapo húmedo. Bicarbonato de sodio. Mezcla el bicarbonato con un poco de agua y aplícalo en la pared con moho con ayuda de un atomizador o botella perforada en la parte de la tapa, agregando una esponja para frotar en círculo. Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Entre otras muchas utilidades, el agua oxigenada tiene propiedades antibacterianas, por lo que es muy eficaz para erradicar el moho. Debes aplicar el producto en la zona afectada, dejar actuar unos minutos y retirarlo con ayuda de una esponja húmeda. Si quieres gastar lo menos posible, este es uno de los remedios caseros más baratos y accesibles, ya que lo puedes conseguir en cualquier supermercado o farmacia. Aquí tenemos uno que combina el vinagre y el bicarbonato. La fórmula natural del bicarbonato y vinagre es una alternativa muy efectiva para eliminar el moho. Para prepararla, añade una cucharada de bicarbonato y media taza de vinagre en una botella. Con difusor o atomizador, agítala bien hasta que se mezclen completamente. Una vez has preparado el producto, rocíalo sobre las zonas con moho y deja que repose durante una hora o algunos minutos. El aceite de árbol de té. Si buscas un producto 100% de origen natural que no daña el medio ambiente, el aceite de árbol de té es el idóneo para retirar manchas de moho en casa. Aplícalo en la zona afectada mezclando con un poco de agua. Una vez lo dejes reposar, no olvides limpiar la superficie con un paño limpio. Existen otros que son algunos productos absorbehumedades. Estos artículos que venden en cualquier ferretería que incorporan sales granuladas capaces de absorber el exceso de humedad en el ambiente, así como los malos olores, que son estas bolsitas como mostramos, que regularmente son las que traen las bolsitas de los tenis en las cajas de zapatos nuevos. ¿Sabías que el cuarto de baño es un lugar donde se genera moho con facilidad, ya que hay mucha más humedad que en otras partes de la casa? Para evitar que aparezca moho en la ducha, es importante secar el agua que queda en las paredes cuando terminamos de ducharnos, además de ventilar para eliminar la condensación, todas esas manchitas de agua que escurren cuando sales de bañarte. Algunos consejos prácticos para reducir la humedad en casa son: ventila bien las diferentes habitaciones de tu hogar, revisa cuáles son las fuentes de humedad, tiende la ropa fuera de casa siempre que sea posible, utiliza la campana extractora mientras cocinas y tapa las ollas o cazuelas al cocinar, revisa tus electrodomésticos no tengan humedades acumuladas, regula adecuadamente el termostato de tu casa, esto si lo tienes, pon sobres o saquitos absorbentes de humedad en los armarios, evita las duchas muy largas para evitar esta humedad o sobrecondensación de agua en el baño, repara todas las tuberías y fugas de agua que puedan existir y revisa todas tus plantas del interior de tu casa. Una de las alternativas más eficaces para acabar con el moho y la humedad es utilizar un deshumidificador. Si quieres saber más acerca de estos electrodomésticos, echa un vistazo por las páginas de compra en línea como Amazon, Mercado Libre o cualquier otra tienda electrónica para compras, o en tu tienda en la que tengas más confianza, en la cual vas a poder encontrar el mejor deshumidificador que más se ajuste a tus necesidades y comodidad y a tu precio de tu cartera y tu bolsillo. El cloro tiene muchos nombres dependiendo del país en el que estés. Cloro de fórmula química. En esta parte mostramos las variaciones del nombre del cloro en diferentes países. Bleach se llama en Estados Unidos, Legia se llama en España, lavandina se llama en países como Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia, decol o decolorante o blanqueador en Colombia, hipoclorito de sodio se llama en Venezuela, cloralex se llama en México, Legia o cloro para limpiar y desinfectar profunda y totalmente, no tiene ácidos, es un agente de saneamiento y desinfección contra las bacterias y no es comercial. La principal diferencia entre cloro y Legia es que la Legia de uso doméstico tiene entre 35 a 65 gramos litro de cloro activo en su fórmula, mientras que el cloro contiene entre 150 y 180 gramos litro. Como puedes ver, se trata solo de una cuestión de proporciones, aunque es cierto que la Legia concentrada puede llegar a tener más de 60 gramos litro de cloro activo. En realidad estamos hablando de un producto que contiene a otro y que por tanto resultan compatibles hasta cierto punto. Y bueno amigos, esperemos que este video haya sido de tu agrado y utilidad. Recuerden ponerse a limpiar con cloro o con lo que ustedes quieran, pero pónganse a limpiar hueones para que puedan vivir dignamente en un hogar limpio, sano y libre de hongos y moho. Hasta la próxima. Chao. Gracias por el tiempo. Bye.